que recién pasó, 2 de mayo, se conmemoró el Día contra el Acoso Escolar. Qué importante hablar de esta temática, sobre todo hoy día que nos encontramos en un ambiente de muy mala convivencia escolar. Lamentablemente lo hemos comentado con más de un especialista y de hecho una de ellas que nos ha traído este mensaje en distintas ocasiones es la psicóloga y académica de la Universidad de las Américas, Ivonne Maldonado, a quien le damos la bienvenida y las gracias por siempre traernos estos temas tan relevantes. ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de frío, pero muy bien, contenta de estar acá. Sí, sabemos que esto ha sido un desafío importante para la comunidad escolar, particularmente para los profesores, que no tienen las herramientas para poder enfrentar todo esto, que ha venido cambiando con el paso del tiempo, porque hemos ido reconociendo que hay actitudes, hay situaciones que no son correctas. Tal vez antes los normalizábamos, antes en casa nos decían hay que aguantar nomás, incluso uno también podría haber estado cometiendo algún tipo de acoso o de situaciones de bullying sin tener la noción de lo que era. ¿Cuál es la realidad hoy día en las aulas de clase, en nuestra comunidad escolares, en torno a lo que significa la violencia, el acoso escolar? La verdad es que tenemos una realidad no muy buena en el sentido de que estas cifras que existen de acoso y las problemáticas que ocurren dentro del aula van en incremento. O sea, es un fenómeno que es multicausal, que implica variables diversas, contextuales, socioeconómicas, variables psicológicas y también sociales, que confluyen de alguna manera para que dentro del aula se repliquen conductas de violencia que dañan enormemente a la infancia y a la adolescencia. Cuando hablamos de infancia, lo que se nos viene a la mente, ¿qué concepto se nos viene a la mente? Por ejemplo, juegos, diversión, reír, seguridad, inocencia. Es como si tuviésemos una hoja en blanco. Imagínense una hoja en blanco. Cuando tú eres víctima de bullying, es como si yo amuñara esa hoja en blanco y después la quisiera estirar. ¿Cómo nos queda esa hoja? Dañada, aun cuando la intentemos estirar. Entonces, hoy en día, los estudios nos avalan a todo el ámbito psicológico, entendiendo que toda aquella conducta que causa un daño emocional, físico, incluso sexual, nos deja huellas a veces que son eternas, son para toda la vida y que por ende, si lo miramos desde el punto de vista económico, también inciden en la economía de un país, porque hay un mayor gasto en salud mental también. Entonces, la verdad es que es un fenómeno que debemos abordar desde distintas esferas o de distintas dimensiones para poder combatir esto de la violencia, porque no lo podemos normalizar. No, sin duda. El acoso escolar, me imagino, tiene distintas caras además. Y ahí me gustaría que nos ayudaras, Ivonne, a definir el acoso escolar, cómo se manifiesta además en aquella persona que es víctima de acoso. ¿Por qué quizás van a haber personas o niños en este caso, ¿cierto?, que se van a ver más afectados que otros, quizás ante una misma situación de acoso o con características muy similares? ¿Cómo es la dinámica finalmente? El acoso lo podemos definir como toda conducta intencional de causar daño. Ese daño o esa conducta puede ser permanente o solo una vez, ¿sí? Y es realizada puede ser por una persona o un conjunto de personas dentro del aula o fuera de ella, ¿ya? En los estamentos educacionales. Incluso hemos visto acoso escolar también a través del ciberbullying, en donde también, aun cuando tu hijo puede sentirse, entre comillas, seguro en la institución educativa, en las redes sociales igual está siendo víctima de aquello. Entonces, la verdad es que es una dinámica que se perpetúa con los años y que no ha ido decreciendo, es todo lo contrario, ¿ya? Y es una dinámica bastante perversa porque quien realiza estas conductas de acoso escolar son chiquillos, chiquillas, niños que también tienen dificultades a nivel emocional. El agresor no es una persona que anda feliz por la vida. El que agrede a otro es alguien que también tiene algunas carencias emocionales, frustraciones, muchas veces son víctimas también de maltrato dentro de sus hogares, hogares que también tienen y perpetúan dinámicas de violencia. Entonces replican estas conductas también en los colegios, ¿ya? Y quien es agredido, por otra parte,
es aquel sujeto, o esta niña, niño o adolescente que por algún motivo es distinto o es diferente. Y al ser distinto, ser diferente en tu forma de ser, en tu físico, en tu opinión, ya eres, no sé, eres como visibilizado como una persona... Eres un blanco, ya. Claro, un blanco fácil para ser molestado, para hacer burla o para agredirte físicamente. Sí, y ahí está el punto, porque también solo de un tiempo a esta parte, y no hace mucho que venimos entendiendo que la violencia no es solamente física. O sea, lo venimos abordando desde la violencia hacia la mujer, hacia las parejas, donde ahí hemos aprendiendo que la violencia va más allá del golpe. Y lo mismo me imagino que está pasando en las aulas de clase, en el entorno escolar, que, claro, muchas veces nos decían nuestros papás o la preocupación estaba en los golpes. Y cuando nos decían cosas, decían, no le hagas caso, no los escuche, pero no se mencionaban las repercusiones emocionales que tenía todo esto. Y hoy día, de forma muy despectiva, encontramos a esas personas que dicen, que estamos frente a la generación de cristal, que todo le molesta, que todo les duele, que no aguantan nada. ¿Cómo vamos abordando ese desafío también de lo que opinan algunos, que lamentablemente pasan a ser muchas veces la opinión de muchos? Sí, la generación de cristal, la verdad es que yo no concuerdo mucho con ese concepto. Creo que al revés, como sociedad hemos ido evolucionando en algo que es positivo, en saber poner límites respecto de lo que me gusta y de aquello que no me gusta o me hace sentir mal. Creo que los jóvenes lideran aquello y cada vez son más libres también de expresar cuando algo no les parece, y también si hay un espacio potente de confianza, seguro en el hogar, ese chiquillo, esa chiquilla, ese niño, niña que está siendo violentado posiblemente te lo comente, ¿ya? Antiguamente era como vergonzoso, daba vergüenza sentir que eres víctima de bullying o de acoso, y culpabilizabas también mucho más. Hoy en día hay una mayor conciencia, sin embargo, eso no ha disminuido los eventos de acoso escolar. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Como les decía, en distintas dimensiones, en distintas variables, pero por sobre todo, como padres y madres, ser responsables de cómo estamos gestionando las emociones de nuestros hijos, de conversar estos temas, de conversar cómo puede llegar a afectar el acoso escolar. El año pasado fallecieron 57 niños entre 14 y 17 años producto de autolesiones. Muchas de ellas tienen que ver con una depresión mayor, con sentimientos de angustia tan potentes que también pueden estar vinculados con el sentirte acosado. Sentirte en el fondo que no eres capaz de enfrentar el día a día porque estás en una situación de vulnerabilidad permanente y de alerta permanente. Imagínense un cerebro que está todo el día con esta alerta donde el cortisol también nos inunda y no podemos tomar decisiones claras ni conscientes porque tenemos el temor de que en cualquier momento nos podemos sentir amenazados física o psicológicamente por nuestro entorno. Para graficarlo es, imagínate tener que ir a un lugar que te da mucho miedo. Si te da miedo el dentista, si te da miedo las agujas y te tienes que hacer un examen de sangre, pongámonos en esa situación. Todos los días. Todos los días. De lunes a viernes. Todos los días. ¿Por 8 horas? ¿7 horas? Sí, sí. O sea, esa es la situación que vive un niño que es víctima de acoso escolar. Un niño que no tiene las herramientas para gestionar esto que le está pasando, además. O sea, la sensación de soledad debe ser profundísima. ¿Qué rol tiene el resto de la comunidad? ¿Qué rol juegan los testigos de estos acosos, los otros compañeros, las otras compañeras, las profesoras, los profesores, la comunidad educativa, los otros apoderados cuando saben de esta situación? ¿Cuál es el rol que tenemos ahí? Porque me da la sensación, Ivonne, que esto va mucho más allá del acosador y el acosado. Sí. Sí. Y creo que la serie de la que hablamos hace un tiempo, Adolescencia, grafica muy bien cómo todos jugamos un rol, incluso aquellos que no tenemos hijos. Todos somos responsables. Cuando ocurren estos hechos, todos fallamos. Ya no falla solo el niño que agrede o el papá o la mamá de este chiquillo, esta chiquilla. Fallamos todos como sociedad, y quienes estamos en el establecimiento educacional, quienes están ahí,
desde la persona que hace el aseo hasta el director del colegio, todos somos responsables, los compañeros y compañeras también. Los espectadores son responsables de estas situaciones también. Ya las intervenciones en acoso escolar no están dirigidas solo a quien agrede y el agredido, están dirigidas también a quienes son espectadores y responsables de no interrumpir una situación de acoso. Y a veces sumarte. ¿Y ahí cuál es la caja de herramientas con las que cuenta nuestro sistema público de educación? Porque hemos tenido la oportunidad de conversar con proyectos educacionales particulares mayormente que le dan importancia a este tipo de cosas, de partir en la mañana conversando cuáles son las emociones, los sentimientos, pero sabemos que muchas veces en los colegios públicos hacen lo que pueden con lo que tienen. Sí. ¿Cuál es la caja de herramientas que el Estado de nuestro país les está entregando a la educación pública en materia de acoso y de violencia? Sí, cada vez hay más interés en el tema y se están capacitando profesores, se invierte en educación en esta área. Sin embargo, lo que ocurre es que un profesor, por más que quiera de pronto detenerse a trabajar esto que tú hablas de la gestión de emociones, los currículums son tan rígidos que no permiten salirse a otros temas, porque si no también te sancionan a ti porque no vas avanzando con lo que se espera programado para esa semana. Entonces los docentes también se ven bastante entrampados y nosotros como adultos, profesores, tampoco tenemos todas las herramientas porque también somos personas, claro, que también cargamos con una mochila de problemas, de tristezas, de angustias, de preocupaciones. Entonces, si nosotros como profesionales del área de la educación también no nos ocupamos de nuestras propias emociones, bien poco podemos hacer porque incluso nos podemos llegar a bloquear. Sí. Ha ocurrido que profesores, leí el fin de semana, que un chico con TEA agredió a una profesora y la profesora respondió. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, todos sancionamos aquello. Pero ¿qué le pasa a esa profesora para llegar a responder así? O sea, tiene que haber habido también una situación quizás emocional súper compleja que estaba atravesando. ¿Algo le gatilló? Algo. Ese golpe. Porque no es normal, no es lo que esperamos Ahora, de un adulto. Lamentablemente, esto es algo que desde la vereda de los profesionales de la salud mental, Ivonne, tú bien lo sabes, se advirtió. Se advirtió hasta el cansancio. Creo que de las conversaciones más reiterativas, además del conteo de casos, de COVID-19, además de los fallecimientos lamentables que tuvimos en esa época, también fue respecto de ojo con lo que va a pasar con los estudiantes cuando vuelvan al colegio. Sí, sí. Es de las que más se me quedó aquí en la retina, de lo que pudimos hablar acá en el matinal con especialistas. Sí. Y eso tiene una razón. Era algo que se veía venir. Sí. Lamentablemente no se hizo nada. No. Y yo creo que eso muestra también, pese a lo mucho que estamos hablando de estos temas, las pocas acciones que se están tomando en torno a él. Porque harto hablamos ahora, por ejemplo, de la violencia de género, pero lamentablemente los femicidios siguen ocurriendo. Sí, sigue aumentando, claro. Y la violencia intrafamiliar continúa aumentando. Lo mismo pasa con el acoso escolar. ¿Qué herramientas nos entrega la psicología para poder hacerle frente al acoso escolar en particular? ¿Qué podemos hacer como adultos significativos en la vida de otros niños y niñas para que enfrenten estos temas en el colegio? Porque lamentablemente no pueden dejar de ir a clases. No les hace bien tampoco. No. La respuesta no es, entonces que mi hijo se quede aquí. No les hace bien, porque es justamente eso lo que nos trajo a esta situación. Y tampoco cambiarlos de colegio, a menos que sea algo muy grave, porque también muchas veces el niño o la niña agredida es quien sale de su entorno. Sí. Y ese es un castigo también, ¿ya? Sí. Entonces tampoco la idea es generar esos cambios, a no ser que sea muy necesario y sea una situación extrema, ¿ya? Lo que sí tenemos como adultos, como padres, madres, ¿cierto?, en el ámbito del hogar, es conversar estos temas abiertamente. ¿Te has sentido alguna vez agredido o incómodo en la sala de clases? ¿Qué haces tú cuando otros compañeros molestan o se burlan de alguien en la sala de clases? ¿Cómo te hace sentir eso a ti? No sé, un niño puede decir, yo me quedo callado porque me da miedo que después la agarren conmigo. Claro. O porque me amenazan a mí. Porque me amenazan a mí, entonces nadie se mete porque todos quedamos... Ya, entonces también ahí uno pudiese entregarle ciertas herramientas. Mira, a lo mejor en el momento en que está ocurriendo esto, a lo mejor te vas a sentir incómodo de ir y frenar, pero a lo mejor lo puedes conversar con el orientador, con la profesora, puedes después acercarte a este compañero y decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo le duele a Juanita, no es algo chistoso.
O yo no me voy a reír más de esto porque de verdad que le hace daño, ¿ya? Mostrar aquello como un ejemplo y obviamente en la casa hacer ejemplos. O mostrar empatía con aquel niño o niña que está siendo acosado. Por ejemplo, acercarse de esa misma manera, pero al agredido o agredida, decirle, ¿sabes qué? Lo que te hicieron no está bien. Sí, también. Y yo sé que no está bien, pero no pude hacer nada. No pude hacer nada, pero quizás la próxima vez sí voy a estar contigo al lado, ¿ya? Y conversar esto, o sea, hablarlo, no podemos ocultarlo. En los consejos de curso que tienen todos los colegios, tienen 1 hora a la semana o 2 horas donde se reúnen a hablar de temas incluso de, no sé, el regalo de fin de año que quieren los niños, ¿ya? ¿Por qué no hablamos de estos temas? ¿Ya? A ponerlo sobre la mesa. Sabemos que el acoso escolar existe. Conversarlo es una forma de prevenirlo. Y cuando existe el acoso propiamente tal, hay que intervenir. Pero lo que podemos hacer mucho antes es promover el buen trato. Yo creo que ahí estamos fallando como sistema. En el fondo, todos nosotros estamos obligados, de alguna manera, a cambiar nuestra propia forma de ser para que después esto se replique en las aulas de clase. Si yo voy con mi hijo en el auto y hay un taco y me pongo a tocar la bocina o a retar a la persona que va manejando delante mío, mi hijo entiende que es una forma de comunicación la agresión y lo normaliza. ¿Por qué si algo no me gusta yo no voy a ir y reclamar de mala forma en el colegio? O le quito la goma a mi compañero y no se la pido, por favor. O ese pelambre también de que llegan a casa, pues, que conversan, oye, ese pelado de la oficina, guatón más encima. Así es. Y van adquiriendo todo eso como normal. Y a propósito de empatía, me estaba acordando que hace algunos meses atrás estuvimos mostrando o contando acerca del Día Rosa. Que nace de una idea empática de un grupo de estudiantes que vieron a un compañero que lo molestaba, le hicieron bullying porque fue con un color rosado y el otro día todos se pusieron de acuerdo y fueron todos con rosado. Y claro, eso cuesta que se vaya dando en general. Pero también preguntarte, porque estaba pensando con respecto al tema de la violencia y ese punto que hablábamos de que hoy día hace poco estamos aprendiendo que la violencia no es solamente física. Hoy día se está poniendo el foco en los detectores de metales, en el tema de impedir que entren armas de fuego, armas cortopunzantes, armas con posibilidades de obviamente agredir físicamente a otra persona. Pero no se habla sobre la navaja de la lengua, que puede provocar el mismo daño o tal vez más grave, bueno, no compararlo físicamente, pero metafóricamente puede causar un daño muy grande en un niño o una niña. Pero son huellas invisibles que no las vemos. Si a mí me entierran un cuchillo me van a ver una herida y todo el mundo va a venir a socorrerme. Pero si a mí me están atacando, incluso imagínate que hay chiquillos que se sienten excluidos. Salen todos a jugar y no lo invitan o no le invitan, ¿ya? Entonces esa herida es súper potente y deja marca, como les decía en esta hojita de papel, si la muño va a dejar huellas ahí siempre, aun cuando no le tomamos el peso. No le tomamos el peso porque son cosas que las vemos menos graves. Es lo mismo que las enfermedades físicas versus la salud mental. Cuando hablamos de salud física, la inversión de nuestro país también es poca, pero es mucho mayor que un 2, y tanto % que invertimos en salud mental. Es lo mismo acá. Es más, ponemos el foco, el niño que es disruptivo dentro de la sala de clase, a lo mejor el que está parándose y haciendo ruido constantemente, pero no aquel que está excluido, que está en un rincón solitario. Y quizás el que está más en peligro es aquel. No el que está haciendo ruido y molestando a la profesora, digamos, ya interrumpiendo la clase. Molestando entre comillas, entre comillas. Está siendo niño. Está siendo niño. Persona. Sí, creo que ya es un hecho que tenemos una deuda enorme con la salud mental en todo el ciclo vital, ¿no? Sí. Lamentablemente es así. Falta inversión en este aspecto, pero también falta que como adultos nos hagamos cargo de lo que estamos inculcando en los niños y niñas que nos rodean. Sí. Creo que eso también es una responsabilidad grande cuando escuchamos a adultos decir, son cuestiones de cabros chicos, son cosas de niños. No le tomamos el peso. Color? No tomarle el peso. Ya partiendo por ahí estamos invalidando a ese niño o niña que de verdad vive una angustia diaria. Y imagínate lo potente que puede ser para un niño que tu mamá o tu papá te diga, ¿sabes qué, hijo? Yo entiendo que hoy día no quieras ir al colegio y esto lo vamos a solucionar.
Esto es un hecho puntual y el amiguito, el compañero que te está haciendo esto, tiene que tener un problema también súper grave, súper serio. O sea, ese espaldarazo de confianza, ¿no? Sí, Te y entiendo, te valido. te valido. Ahora, ¿qué hay con otro tipo de consejos que también se dan? Cuando tu hijo o hija está siendo agredido, quizás muchos padres y madres van por la vida de, o sea, si te pegan, pégale de vuelta. Defiéndete primero. O atácalo de esta manera, ¿no? Sí. Que entendemos también viene de un lugar de preocupación honesta respecto de lo que está viviendo tu hijo, pero que también puede hacer que esta bola de nieve siga creciendo. Es una escalada de violencia y la violencia te va a sumar más violencia, o sea, tenemos que enseñarle otras estrategias a nuestros hijos y esas otras estrategias es pedir apoyo dentro del colegio. El colegio está obligado, todos los colegios tienen protocolos que se deben activar y los padres y las madres tienen que saber que tienen todo el derecho a exigir que esos protocolos se realicen y hacer seguimiento a ese protocolo, ¿ya? No puede ser que yo como mamá deje pasar situaciones de acoso escolar con mi hijo por evitarme un problema, porque no tengo tiempo, porque trabajo todo el día y ya acostúmbrate, yo también lo sufrí. Esas cosas ya no pueden ocurrir. O sea, tenemos que hacernos cargo de que esta situación de acoso no es normal, que puede generar un problema de autoestima muy grande, que a la larga te puede generar un trastorno ansioso, trastornos de crisis de pánico, trastornos depresivos. Vas a llegar a tener un adolescente a lo mejor súper inseguro, que va a evitar los conflictos, que se va a evadir con el consumo de drogas, de alcohol. Entonces, el problema puede ser... Una bomba. No, de verdad que si no lo tomamos en serio y no lo atacamos y no lo abordamos, puede ser mucho peor en la adolescencia. Y lamentablemente sabemos que nuestros profesores a quienes les mandamos un saludo tienen una mochila muy grande encima. Sí. Toda una sociedad espera que los profesores hagan el cambio finalmente o dentro de un aula de clase. Pero estamos pasando a llevar muchas veces incluso la salud mental de los padres. Y a propósito de lo que estábamos hablando, hace algunas semanas atrás vimos incluso una historia de un papá que entró a un colegio a agredir a un chico que había agredido a su hijo, su hija, no lo recuerdo, pero que entró con violencia al colegio a agredir a esa persona, a un adolescente también. ¿Cómo estamos con eso? Entendiendo que hoy día... Y uno conversa con otros papás, donde de repente le dicen, oye, no sé, tu hijo le hizo esto a mi hijo. No, pero ¿cómo mi hijo va a andar haciendo eso? Está esa discrepancia entre lo que dicen los profesores y lo que dicen los papás en casa. No, es que yo tengo más derecho que el profesor a decirte lo que es bueno, que es malo, en muchas temáticas. ¿Cómo debemos abordar ese desafío? El profesor y la profesora han perdido la autoridad dentro de la sala de clase. ¿Y por qué la han perdido? La han perdido lamentablemente porque se ha malentendido también desde los padres esto de la crianza respetuosa y dejar que los niños sean felices a costa de cualquier cosa. Hemos perdido la noción de autoridad. El profesor y la profesora deben ser figuras de autoridad y esa figura de autoridad no significa una figura distante. Una figura de autoridad no necesita gritarle a un niño para que se porte bien. Sí. Una figura de autoridad es aquella persona que tú la significas como alguien importante en tu vida. Y ese profesor y esa profesora debe tener ese respaldo también desde casa. Si el profesor o la profesora te dice que tú no puedes molestar o burlarte de tu compañero, eso es así y es ley. No puedes hacerlo. Además de darle todo este respaldo de lo que es la empatía y lo mal que lo puede estar pasando este niño, esta niña, cuando te burlas de él o cuando lo excluyes, darle la posición al profesor, a la profesora. No puede ser que deslegitimemos, es como decir, quitarle el piso al profesor, invalidar lo que el profesor, ay, no lo pesquís, tu profe no sabe, o no habla puras tonteras. No, el profesor tiene que volver a ser una figura importante, de autoridad, cercana. Si nosotros trabajamos en casa aquello, también le estamos dando un mensaje implícito a los niños de que las personas y los adultos tenemos una jerarquía distinta. Ya lo hemos hablado otras veces, o sea, los profesores no pueden ser amigos de los alumnos, de los estudiantes, ni el papá ni la mamá es amigo de su hijo, porque son figuras complementarias, tiene que ver con una relación de poder. El niño o la niña necesita una figura importante que simbolice seguridad, estabilidad, cercanía, pero una figura que también sea imponente y que yo pueda seguir, porque si me dejan hacer lo que yo quiera, también en el inconsciente yo lo interpreto como
La verdad es que no soy importante para estas personas adultas, ¿ya? Claro. Por lo tanto, les da lo mismo lo que yo haga. Y eso no puede ser, no es así. Sí, estaba pensando, me da la impresión que esto, bueno, obviamente que tiene múltiples aristas, pero creo que también tiene mucho que ver con esto de cómo las familias de pronto empezaron a criticar a los profes por las tareas para la casa. Pero ya te pusieron, tanta tarea. E interpelar al profesor o a la profesora, cámbiame la fecha de la prueba. Claro. No tuvimos tiempo para Sí. estudiar en la casa. Y eso también se relaciona directamente con el estilo de vida que hoy día tenemos. Así es. Padres y madres que trabajan todo el día, padres y madres que tienen poco tiempo para estudiar con los niños, para hacer las tareas en la casa, y eso se traduce en que esos mismos padres y madres después le exigen al profe, cámbiame la fecha. Claro. No le revise la tarea a mi hijo porque no tuvimos tiempo de hacerla. Entonces ahí empezó, creo Sí, yo, sí. todo esto como, bueno, ¿y el profe entonces para qué está ahí? Exacto. ¿Qué autoridad tiene el Tanta profesor? como usa la cuna muchas veces. el Lamentablemente. Sí, sí. Y eso sí, también, es otro tema, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque ya hemos visto que este problema tiene distintas Variables. Sí. ¿no? Sí. La falta de autoridad del profesor, que no es porque el profesor o profesora no la quiera tener, sino porque se la quitamos. Se la quitamos también. Por otra parte, una sociedad con cada vez menos tiempo que le dedica a los niños. Creo que ese también es otro tema y un mea culpa que hacer como familia finalmente. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando realmente a los niños y niñas? Luego tenemos otras problemáticas, ¿cierto? La salud mental, que está en jaque hoy día en todas las edades. ¿Qué podemos hacer en la práctica para ir mejorando un poco esta situación? Como les decía, la prevención y la promoción del buen trato yo creo que es la clave para evitar que lleguemos al acoso escolar. Si estamos frente a una situación de acoso escolar, tenemos que intervenir, no podemos hacernos los ciegos. ¿Se acuerdan que vimos una profesora o profesor que estaba ahí mirando cómo se agredían físicamente? Ya, eso derechamente no lo podemos hacer, o sea, tenemos que intervenir, sobre todo cuando somos adultos responsables de niños que están bajo, entre comillas, nuestro cuidado cuando están en el colegio. Pero antes de eso, o sea, sería ideal que comenzáramos como sociedad y como adultos a generar acciones de buen trato y explicar lo que es el buen trato a nuestros niños y a nuestras niñas. Explicarlo con el lenguaje, pero más allá del lenguaje, también con las acciones. Las acciones que implican que mi hijo, mi hija me vea generando respuestas como amables frente a los otros. Saludar en el ascensor. Decir gracias, buenos días, cosas tan simples. Seligman, que es un autor norteamericano, un psicólogo que habla y trabaja el tema de la psicología positiva, nos invita a revisar las 21 fortalezas del carácter. Dentro de esas fortalezas del carácter se encuentra el coraje, que es la valentía para enfrentar las situaciones difíciles. Los niños y las niñas tienen que tener herramientas para enfrentar situaciones difíciles. ¿En qué sentido? Yo le puedo decir a mi hijo que si se está sintiendo acosado en el colegio, busque ayuda. ¿En quién? En un adulto, ¿ya? A lo mejor en su mejor amigo, su mejor amiga, ¿sí? Pero que busque ayuda, que no se puede quedar solo con eso. Decirle a mi hijo que además cuenta conmigo en todo momento para poder enfrentar juntos esta situación. Decirle que esta situación de acoso es transitoria, que es algo pasajero, una visita desagradable en su vida, pero que va a pasar, ¿ya? Darle esa esperanza. ¿Por qué? Porque a veces también se quedan como impregnados con la camiseta de víctima y eso no ayuda mucho, ¿ya? Darle las herramientas de cómo responder frente a una situación así, que muchas veces va a ser interpelar educadamente al otro, sin faltar el respeto. Pero ¿qué niñito, niñita se atreve a decirle a alguien: ¿sabes qué? Tú me estás haciendo sentir mal y a mí me da pena esto, ¿ya? No, te quedas callado, te pones a llorar, o te escondes, o te vas. Pero tenemos que ayudarle a nuestros niños a tener esa capacidad de gestión emocional y de expresar esas emociones, para que la otra persona, si se está burlando, se está riendo de mí, sienta mi dolor, ¿ya? Y enseñarle a nuestros hijos también que agredir a otro no te hace más fuerte, te hace más débil, porque quedas en evidencia que hay muchas carencias ahí emocionales. Entonces, ¿para qué estás agrediendo a un compañero? Más que el por qué. ¿Para qué? ¿Qué te hace sentir eso? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Hay algo en qué te estoy fallando yo como mamá o como papá? ¿Ya? ¿Qué necesitas de nosotros como familia? Porque retarlo
pegarle peor, castigarlo físicamente. Hay padres que todavía están castigando físicamente a los niños. Y ahí, ojo, que ahí nos metemos en otro tema que es el maltrato. Antes nos decían que la letra entraba con dolor, con sangre. Con sangre. La letra con sangre entra. Ya. Hoy en día sabemos que, y hay estudios que indican que el 0,0,0,0% de esas estrategias no resultan y no generan ningún cambio conductual. Todo lo contrario. Entonces, si además mi hijo es un chico que tiene conductas agresivas en el colegio con otros compañeros y además yo lo voy a castigar físicamente, lo que estoy haciendo es validar mucho más esta conducta de violencia. Entonces, tengo que trabajar también yo, mis propias rabias, mis emociones para no transmitir estas frustraciones a mis hijos, ¿ya? Y enseñarles a no agredir a otro. Y si yo soy el agredido o la agredida, ¿cómo me puedo defender? Y enseñarles también de que, ojo, esto es súper importante, que esta situación es transitoria, que no es para toda la vida, que eso va a pasar y va a terminar, ya que no ha hecho nada malo, que no es culpable, que no es responsable del acoso, que es una situación que tiene que ver con el otro, no conmigo. No porque yo sea distinta o tenga una opinión distinta o mi cuerpo sea de una u otra forma, da derecho a que las personas se burlen o me estigmaticen, ¿ya? O me acosen, ¿ya? Esto es un tema y a propósito, bueno, esperemos que las autoridades también empiecen a dar el ejemplo, porque hoy día las campañas presidenciales se van agrediendo verbalmente por cualquier cosa y eso también genera un mal ejemplo para la ciudadanía. Ivonne Maldonado, académica, psicóloga académica de la ULA, conversando con nosotros en Matinal Nuestra Casa. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Son las 10 de la mañana con 34